Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? ¿Qué te dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, una gran realidad acerca de nuestra fe es que cuando no estamos parados firmes en la verdad de Dios, las presiones e influencias externas pueden fácilmente afectar nuestro caminar. Y esto es algo que no debería suceder, ya que la palabra de Dios es lo único que debe influenciar nuestra vida. Amén. Sin embargo, con frecuencia encontramos que la fe de muchos es afectada debido a presiones sociales, influencias externas, y estas son cosas que conducen a las personas a que su relación con Dios sea interrumpida y o detenida por completo. En otras palabras, como les dije en el mensaje de la semana pasada, existen muchas personas que pierden su visión. Y como les dije la semana pasada, cuando perdemos nuestra visión, perecemos. Y ahora, lamentablemente, con frecuencia, un buen promedio de cristianos permiten ser afectados por la corriente de maldad y negatividad que corre por este mundo. Y el resultado siempre es el mismo. Dejan de caminar en la verdad de Dios y comienzan a andar por el camino de perdición. ¿Y por qué sucede esto? La razón principal por la que esto sucede es porque el cristiano no se mantiene fiel a la palabra de Dios. Si no se han dado cuenta del tema de hoy, si no se han dado cuenta todavía del tema de hoy, el tema de hoy es que mantenernos fiel a la palabra de Dios. Como he dicho en otras ocasiones, la palabra de Dios es el mapa perfecto que nos guía a nuestro destino final. La palabra de Dios es nuestro GPS para llegar al cielo, para llegar a la presencia del Señor y permanecer en la presencia de Dios. Amén. La palabra de Dios es el mapa perfecto, pero lamentablemente existen muchos que no permiten ser guiados por Dios, sino que piensan o están completamente convencidos de que no existe problema alguno en su relación con Dios. Porque hay muchas personas que están completamente convencidas, yo no tengo problema con Dios. Hermano, pero si piensas así, yo te invito a que reflexiones en las palabras del apóstol Pablo, en 1 Corintios 10, del 10 al 13, que dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Porque muchas personas dicen, yo estoy firme, yo estoy bien. Reflexionan estas palabras. Si cuando más firme tú piensas que tú estás, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, porque la realidad es que probablemente estás a punto de caer. Ya. Así que como les dije, el tema de hoy es que mantenernos en la palabra de Dios. El tema de hoy es ¿qué podemos hacer para establecer una relación genuina con Dios? Y vamos a explorar unos versículos que nos van a revelar 3 pasos a seguir que nos van a ayudar a ¿qué? Mantener una relación o establecer una relación genuina con Dios. Y ahora, quiero que pasen conmigo a 1 de Juan, capítulo 2, y vamos a leer del 3 al 6. 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 6. Amén. Y la palabra de Dios nos dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, escuchen bien esto,
El que dice yo le conozco, el que dice no, yo estoy bien, no, entre Dios y yo no hay problema. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y creo que hablamos de esto hace un poquitico cuando mi esposa abrió el servicio acerca de la mentira. Dice mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo dice gloria a Dios? Tremendo mensaje que hay aquí. Y ahora, como acostumbro decir, para tener un mejor entendimiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy, no será necesario hacer un breve repaso de historia. Y lo primero que debemos saber es que aunque esta epístola no se le puede fijar una fecha exacta, se estima que fue escrita antes del 95 DC, ya que en ella no encontramos ninguna referencia a la persecución de los cristianos que ocurrió hacia el final del reinado de Dominitio, que fue del 81 al 96 DC. Yo sé que algunos están preguntándose qué tiene que ver todo esto. Sigan conmigo. Lo segundo que debemos saber es que los eruditos de la palabra están de acuerdo en cuanto al autor. Es decir, la epístola fue escrita por el apóstol Juan. Esto es debido a que la evidencia interna respalda esta creencia, es decir, la fraseología y el estilo de composición del escritor. Amén. El apóstol Juan. Lo tercero que debemos conocer es que Juan escribió esta epístola debido a la que la doctrina apostólica estaba siendo retada por la propagación de falsas enseñanzas. No, pero eso no ocurre hoy en día. Y al igual que la segunda de Pedro y Judas, la primera epístola de Juan contiene un énfasis negativo y positivo. La epístola desmiente la falsa doctrina y alienta a los lectores a caminar en el conocimiento de la verdad. Y Juan lista el criterio y características de una verdadera comunión con Dios y enseña que aquellos que se atienen a Cristo pueden tener confianza y seguridad ante Él. Bueno, pastor, pero usted me ha dado una cantidad de información ahí. ¿Por qué yo necesito saber esto? Hermanos, es necesario estar consciente de estos pequeños detalles históricos porque en ellos encontramos dos detalles que han plagado a la iglesia desde su comienzo. Número uno, al igual que en ese entonces, hoy en día existen muchos falsos maestros y doctrinas que tergiversan o manipulan la palabra de Dios para su propia conveniencia o su ganancia. Y esto causa que muchos se alejen de la verdad de Dios para seguir doctrinas y enseñanzas de hombres y no de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántas doctrinas no conocemos que existen allá afuera? Esa doctrina de la prosperidad. Hermanos, lo siento, eso no es bíblico. No es bíblico. Y existen numerosas personas engañadas en esa doctrina. Depositan toda su fe en esa doctrina. Y los únicos que prosperan, ¿saben quiénes son? Los pastores. Que tienen casas de multi de millones de dólares, tienen aviones privados, tienen helicópteros, tienen guardaespaldas, hasta guardaespaldas. Número dos, estos pequeños detalles establecen la identidad del autor y la autoridad de las enseñanzas. Esta epístola fue escrita por un verdadero apóstol. Uno que verdaderamente caminó con Jesucristo y no como algunos de estos que se titulan apóstoles. Se dan el título a ellos mismos. Lo siento, hermano, los apóstoles fue cuando Jesucristo. Hoy en día no existen apóstoles. Eso es una falsa doctrina. Ya saben por qué les dije los detalles que les tenía que decir, ¿verdad? Estamos claros, amén. Vamos a continuar ahora con nuestro estudio de hoy. Manteniendo esto en mente, vamos a ver los tres pasos que yo le hablé. El primer paso que un creyente tiene que dar para lograr establecer una relación genuina con Dios, lo encontramos aquí cuando leemos. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si
guardamos sus mandamientos. Y las palabras aquí, ¿saben cuáles son? Guardamos sus mandamientos. Y digo, estas son las palabras claves porque la gran realidad es que nuestra relación con Dios y nuestra salvación son cosas muy personales. Pero muy personales. Nosotros somos los que escogemos guardar o romper los mandamientos de Dios. El diablo no te puede forzar. El que tienes al lado no te puede forzar. El que tienes atrás no te puede forzar. Solo tú escoges si vas a guardar la palabra de Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo es que tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo en todo momento, hermanos. Y tenemos que aprender a confiar en su poder. Una vez que aprendemos a confiar en su poder, una vez que aprendemos a mantenernos en contacto con Él, entonces encontraremos que Él nos enseñará cómo hacer las cosas correctamente. El Espíritu Santo nunca te va a guiar lejos de la presencia de Dios, sino siempre te va a guiar hacia la presencia de Dios. Y va a guiar tu vida en todo momento, en todo paso. Pero tienes que estar en contacto con Él. Una gran realidad es que en esta vida se presentan situaciones difíciles por las que tenemos que atravesar. ¿A cuántos aquí no le ha tocado pasar por una situación difícil? Por favor, levante la mano. No me va a levantar la mano nadie. A todos aquí nos ha tocado pasar por situaciones difíciles. Pero si no nos dejamos guiar, si no estamos atentos y escuchamos la voz de Dios, entonces no logramos superar esas cosas victoriosamente. Y digo esto porque el Espíritu Santo es quien nos guía cómo a derrotar esos impulsos de la carne. El Espíritu Santo es quien nos da convicción de nuestros pecados. Y esto es algo que queda bien declarado por el Señor en Juan 16, el 7 al 8, que nos dice así: pero yo os digo la verdad. Fíjense que dice el Señor: yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que el Espíritu Santo, esas veces que tú has hecho algo, porque todos aquí hemos hecho algo que después hemos dicho: ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo dije eso? ¿Por qué? ¿Cómo yo me...? Ese no eres tú. Ese es el Espíritu Santo que mora en ti, que te está diciendo: ¿pero qué estás haciendo, muchacho? Ese es el Espíritu Santo que te da esa convicción, diciendo: así no es como Dios desea que tú actúes. ¿Qué nos dice el Señor con esto? El Señor nos está diciendo que tenemos que guardar su palabra para que nuestra vida sea una vida victoriosa, para que de nuestra vida desaparezcan todas esas cosas que desagradan a Dios. El Señor nos está diciendo que tenemos que guardar su palabra porque todos sabemos que Dios, escuchen bien, quizás ustedes no lo saben, porque saben que esto es un secreto que se ha guardado en la iglesia por mucho tiempo. Especialmente en la iglesia de hoy. Esto es un secreto bien guardado en la iglesia de hoy. Se los voy a dejar saber porque les tengo confianza. No vayan a decírselo a muchas personas, ¿ok? Pero se los voy a dejar saber a ustedes. Por un secreto que es bien guardado. Dios no habita en el pecado. Eso es un secreto, no se lo digan a nadie. Dios no habita en el pecado. Fíjense bien como lo dice el salmista en Salmos 5:4. Dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dile que tienes al lado: Dios no habita en el pecado.
Acuérdese que es un secreto. Porque la iglesia de hoy no quiere que las personas sepan eso. No, la iglesia de hoy quiere nada. Dale como va, que vas bien, no te preocupes. Escuchen bien. Dios no habita en el pecado. Hermanos, tenemos que guardar la palabra de Dios. Despierta que tienes atrás y le guarda la palabra de Dios. Bueno, pero ¿qué significa guardar la palabra de Dios, pastor? ¿Qué significa guardar la palabra de Dios? La respuesta a esta pregunta es muy fácil. Guardar la palabra de Dios significa que no podemos permitir que nada ni nadie se ponga de por medio en nuestra relación con Dios. Como he repetido en numerosas ocasiones, primero, Dios. Primero, Dios. Todo lo demás, hermano, esas son bendiciones que vienen automáticamente cuando tenemos primero a Dios. Y esto me conduce al segundo punto. El segundo paso que un cristiano tiene que dar para lograr establecer una relación genuina con Dios, lo encontramos aquí cuando leemos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y las palabras claves aquí son no guarda sus mandamientos. La realidad de todo es que en este mundo existen numerosas cosas que buscan distraer nuestra atención de Dios. Y les voy a decir otro secreto. Nuestro enemigo es bien astuto. Bien astuto. Y una de las tácticas que empleará para tratar de distraer nuestra atención de Dios es enviando a personas a nuestra vida con el propósito de privarnos de la paz y gozo que el Señor nos entrega. Porque yo no sé ustedes, pero una vez que yo llegué a los caminos del Señor, mi vida se llenó de paz y de gozo. Sí, tuve que pasar por momentos difíciles, sí, todavía tengo que pasar por momentos difíciles, pero los paso en paz y gozándome ante la presencia de mi Señor. Pero el enemigo va a enviar a personas que tratan de robarse esto. Nuestro enemigo enviará demonios mentirosos para mantenernos preocupados y atormentados. De esta manera, desviándonos de la verdad de Dios. Existe un dicho muy famoso que dice, se puede llevar el caballo al agua, pero no lo puedes hacer beber. ¿Cuántos han escuchado de esto? Hermanos, esto es una gran realidad para el cristiano. Y digo esto porque por mucho que nosotros querramos, ninguno de nosotros aquí podemos obligar a una persona a establecer una relación genuina con Dios. Por mucho que tú lo quieras, no lo puedes obligar, no lo puedes obligar. ¿Qué les he querido decir con esto? Lo que les estoy diciendo con esto es que nosotros no podemos echarnos encima cruces ajenas. Escuchen bien. Permítanme explicarme un poquitico mejor. En Mateo 16:24 encontramos que el Señor nos dice así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como podemos ver aquí, Jesús nos deja saber que seguirle es algo muy personal e individual. Individual. Y fíjense bien como él dijo, tome su cruz. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto aquí? Primero de todo, vamos a recordarnos de lo que la cruz significaba en ese entonces. Recordemos que una cruz era hecha de unas grandes y pesadas vigas de madera. No estamos hablando de una cruz como la que tenemos aquí de decoración. Estamos hablando de una cruz de unas vigas grandes y pesadas de madera, lo suficientemente fuerte para sostener el cuerpo de una persona, para sostener el cuerpo de las personas que el Imperio Romano mandaba a ejecutar. Amén, que los amarraban a la cruz y los exponían al clima y además hasta que muriesen.
Y a nuestro Señor no solamente lo amarraron, sino que le tenían miedo y lo llevaron. Tenemos una mente o tenemos una imagen en nuestra mente de lo que es la cruz. Amén. Eso es lo que significa la cruz. Recordemos que el Señor, después que fue azotado y torturado, tuvo que cargar esa cruz por las calles de Jerusalén hasta Golgota, donde fue crucificado. Y en un momento que estaba tan débil que tuvieron que poner a alguien que cargara la cruz por él porque no podía. Así que lo que la cruz representa para nosotros o significa para nosotros hoy en día es algo torpe, pesado, difícil de controlar, doloroso. ¿Me están entendiendo? ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas que tenemos que superar. Todos tenemos nuestras propias cruces que cargar. Y es por esa misma razón que digo que nosotros no podemos echarnos encima cruces ajenas. En otras palabras, cargas que no nos pertenecen. Y antes de proceder, voy a detenerme aquí por un breve momento para hacer una aclaración. Quiero que quede bien claro que no estoy diciendo que dejemos de preocuparnos o encargarnos de nuestros hermanos. La palabra de Dios nos manda a ayudar a nuestros hermanos. Y esto es algo que encontramos claramente declarado en Romanos 15, del 1 al 3, que nos dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que no estoy diciendo que dejemos de ayudar a aquellos o a aquellas personas que puedan estar débiles. No estoy diciendo que no nos ocupemos de nuestros hermanos, pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que estar muy atentos para que lo que hagamos, para que esa cruz que vamos a ayudar a cargar sea por un verdadero cristiano, un verdadero creyente, una verdadera persona que está buscando de Dios y no un charlatán que lo único que busca es distraer nuestra atención de nuestro caminar. Bueno, pastor, pero ¿cómo puedo yo diferenciar entre los que verdaderamente buscan de Dios y los charlatanes aprovechados? La respuesta es fácil, la encontramos en las palabras del Señor, en Mateo 7:20. ¿Sabe lo que dice Mateo 7:20? Fíjense qué cosa más simple. Por sus frutos les conoceréis. Así que el segundo paso que un cristiano tiene que dar para establecer y mantener una relación genuina con Dios es reconocer a los que vienen a interrumpir nuestra comunión con Dios. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que presten atención. Despierta que tienes a tu lado. Oye, mantente atento. Mantente atento. El tercer paso que un cristiano tiene que dar para lograr establecer una relación genuina con Dios, lo encontramos aquí cuando leemos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Las palabras claves aquí son el que guarda su palabra. ¿Se están dando cuenta del tema de hoy? El que guarda su palabra. Como he dicho en numerosas ocasiones, el sustento y el apoyo de un verdadero creyente es ¿qué? La palabra de Dios. No podemos caer en la trampa del enemigo, quien solo busca alejarnos de la presencia de Dios, sino que tenemos que permanecer firmes en su palabra y sacar de ella fortaleza. Porque todos aquí necesitamos fortaleza de Dios. Ninguno de aquí somos lo suficientemente fuertes para derribar al diablo y a los demonios y a las cosas malas que existen en este mundo, hermano. Pero si buscamos la fortaleza de Dios, les aseguro,
les aseguro que vamos a tener vidas victoriosas. Vidas victoriosas. No podemos caer en la trampa del enemigo, sino que tenemos que permanecer firmes en su palabra y sacar de ella la fortaleza que necesitamos. Tenemos que siempre decir, como encontramos en el Salmo 73, 26, que dice: mi carne y mi corazón desfallecen. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mis salvas de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tenemos que permanecer firmes en la palabra de Dios y sacar de ella la fortaleza que necesitamos para conducir una vida que agrada y que honra a nuestro Padre Celestial. Hermanos, en los versículos que estamos estudiando hoy vemos que el apóstol nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué palabrita es esta? Debe andar como él anduvo. Y esto es de suma importancia. Es de suma importancia porque la realidad es que nuestro camino está lleno de obstáculos y barreras. Nuestro caminar está lleno de huecos y baches. Existen obstáculos como el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, la envidia, los celos. Existen barreras como la ira, la contienda, la lascivia, la lujuria. Existen tantas cosas y emociones que buscan alejarnos de Dios, que si me pusiera a enumerarlas todas no tuviéramos para cuándo acabar. Pero cuando perseveramos en caminar en la verdad de Dios, entonces estamos andando como Él desea que andemos. Así que a tu lado dile: camina con Dios. Hermanos, la realidad de todo es que Dios desea que andemos siempre en sus caminos. Y esto es algo que queda bien claro en Hechos 3:19, que nos dice así. Dice: así que, y quiero que sepan que esto es otro secreto también de la iglesia moderna, que la iglesia moderna no quiere que tú sepas esto. Porque esta palabra que voy a leer a continuación no es casi usada en los servicios de la iglesia moderna de hoy. Dice: así que, acuérdense, esto es un secreto, por favor. Así que, arrepentíos. La palabra no se usa. No se usa, raramente es usada en un servicio, en una prédica, en un sermón. No. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Siempre recordemos que nuestro Padre espera y demanda que nosotros actuemos diferente al mundo. Completamente diferente al mundo. Tenemos que dejar atrás esos impulsos y esos deseos infructuosos y caminar siempre en la verdad de Dios. Recordemos lo que nos dice el apóstol en 1 Corintios 10:23, que nos dice así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca, porque Dios te dio, ¿qué? Libre albedrío. Tú haces lo que tú quieras, pero recuerda que no todo conviene y no todo edifica. No todo edifica nuestra fe, no todo edifica a nuestro Padre. Así que debemos tener, ¿qué? Mucho cuidado. No todo glorifica o honra a Dios. Así que despierta, que tienes a tu lado. Oye, camina según la palabra de Dios.
Hay que andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anduvo Cristo? Según la palabra de Dios. Con esto voy a concluir. Examinémonos y revisemos bien dónde estamos en el día de hoy en nuestro compromiso con Dios. Y hagámonos una pregunta. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia porque estamos buscando establecer y retener una relación con Dios? ¿O simplemente estamos buscando relacionarnos con nuestras amistades y con otros creyentes? Reflexionemos en nuestra vida y preguntémonos, ¿busco caminar con Dios? ¿O busco que Dios camine conmigo? Porque hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Si tú vives una vida pecaminosa, si tú estás viviendo en el mundo, si tú estás haciendo cosas que tú bien conoces, que desagradan a Dios, hermano, no espere que Dios camine contigo. No esperes que Dios camine contigo. Hay una gran diferencia entre caminar con Dios o buscar que Dios camine contigo. Escúchenme bien. En Marcos 1:15 el Señor nos dice así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Otra vez, voy a revelarles un secreto que no se predica en la iglesia moderna de hoy. Dice el Señor, arrepentidos y creer en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Esto significa que el hombre es quien tiene que cambiar para ser agradable a Dios y Dios no tiene que cambiar para agradarte a ti. Escuchen bien. Esto significa que el hombre es quien tiene que escoger, aceptar y guardar la verdad de Dios. Existen numerosas cosas en este mundo que tratan de desviar al creyente y también existen muchos que engañan a una gran porción de la humanidad con palabras suaves y elocuentes. Yo no, porque yo soy torpe para hablar. Y lo hacen a través de qué, de mentiras o especulaciones. Lo hacen al no predicar la palabra de Dios sin adulterar. Lo hacen predicando un evangelio aguado, donde la palabra arrepentimiento no se menciona. Hermanos, pero nunca alcanzaremos llegar a la presencia de Dios si primero no hay un arrepentimiento. Porque Dios lo demanda. Y es por eso que nunca podemos olvidarnos de las palabras del apóstol Pablo, encontradas en Gálatas 1, del 8 al 9. Y por favor, recuérdense siempre de estas palabras. Porque existen muchos malhechores allá afuera, tratando de engañar al pueblo de Dios. Existen muchos malhechores allá afuera que tienen a una gran porción de personas engañadas. Escuchen bien lo que el apóstol dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Quiere decir, sea maldecido. Dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si alguien viene a predicarte un evangelio diferente del que tú conoces, si alguien viene a predicarte algo contrario a la verdad de Dios, sea anatema. No prestes atención, rechaza eso. Si genuinamente deseamos establecer y permanecer en una relación genuina con Dios, como les dije, tenemos que hacer tres cosas. Primero que tenemos que hacer es permanecer en su palabra, guardar sus mandamientos. Lo segundo que tenemos que hacer es aprender a reconocer a todos aquellos que vienen enviados por los demonios
a tratar de distraernos, a tratar de apartarnos de los caminos de Dios. Tercero, tenemos que seguir los pasos de Jesús. Tenemos que andar como Jesucristo anduvo. 3 pasos simples. Si genuinamente deseamos establecer y retener una relación genuina con Dios, entonces tenemos que dejar de escuchar las filosofías y tradiciones del hombre y solo regirnos por la verdad de Dios y no las doctrinas de hombres inspiradas por demonios. Así que ahora solo queda una pregunta. ¿En qué camino te encuentras tú? Amén. Gloria a Dios.